Hola, hola hermanos, ¿qué tal? Bendiciones a todos, qué bueno podernos conectar. Hoy es un día muy especial, hoy es un día donde la palabra del Señor va a hacer algo súper extraordinario en cada uno de nosotros, porque sabes, su palabra nos llena de fe, su palabra nos fortalece, su palabra es el alimento espiritual que necesitamos todos los días, y en medio de toda esta situación, qué mejor que su palabra para que llene nuestras vidas. Hoy quiero seguir compartiendo el tema acerca de la bendición, pero no sin antes poner esta palabra en manos del Señor, así que vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra que hoy va a ser sembrada en los corazones de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que todo estorbo, todo distractor sea quitado y que esa palabra caiga en tierra fértil y produzca muchísimo fruto en abundancia, fruto en obra, Señor, y que puedan ser muy bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición, de verdad. Yo quiero compartir un tema acerca de la mano de Dios, la bendición de la mano de Dios sobre el pacto que Él hizo al hombre. Porque sabes, nosotros sabemos que la Biblia habla acerca de la mano de Dios. En el libro de Habacuc habla acerca del poder que sale de la mano de Dios. La mano de Dios es su presencia hacia el hombre, porque esa mano es la que nos provee, esa mano es la que nos protege, esa mano es la que está sobre nosotros dándonos todo aquello que necesitamos. Así que hoy vamos a hablar sobre la mano de Dios, y pues por supuesto sabemos que Dios ha hecho un pacto con el hombre, porque Dios es un Dios de pactos. Ha hecho un pacto con el hombre de que lo va a bendecir, de que lo va a prosperar, de que lo va a defender de sus enemigos, que abrirá camino y que su mano poderosa traerá bendición aún en medio de la peor crisis, de la peor pandemia, de la peor circunstancia, del peor virus, de lo peor que esté viviendo este mundo. Ahí está la mano poderosa de Dios. Por eso, lo mejor de todo esto es que Dios siempre cumple sus pactos, Dios siempre cumple sus promesas y Dios siempre cumple todo lo que Él ha dicho, porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que todo lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Y eso es lo maravilloso. Dios prometió bendecirnos y la bendición está sobre la vida de cada uno de nosotros. Dios prometió protegernos y la bendición de Dios está sobre la vida de cada uno de nosotros. Dios prometió que nos iba a dar conforme a sus riquezas en gloria, y esa provisión está sobre la vida de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la bendición, obviamente, que vino sobre Adán, luego fue traspasada a Abraham, y por último vemos cómo esta historia maravillosa lleva que de Abraham nace Isaac, y vamos a hablar acerca de Isaac. Isaac es el cumplimiento de la promesa de Abraham. Dios había prometido a Abraham un hijo cuando éste tenía su cuerpo como muerto, cuando la matriz de Sara, su esposa, estaba literalmente muerta, estéril, no había manera de que pudiera tener un hijo, que hizo muchas veces dudar a Abraham, hizo muchas veces dudar a Sara, inclusive hicieron lo incorrecto. Dios tuvo que sacarlos muchas veces de esa tienda de vejez, de esa tienda de incredulidad, de esa tienda de esterilidad, y mostrarles la promesa. Y eso es lo que Dios hace constantemente a través de su palabra. Nos saca de esa zona de conformismo, de esa zona de encarcelamiento, de esa zona de sufrimiento, para luego mostrarnos esas promesas maravillosas que Él ha dicho que va a cumplir sobre la vida de nosotros. Y una de esas promesas es que Él nos bendecirá todos los días de nuestra vida. Por eso Él tuvo que sacar a Abraham de esa tienda y enseñarle el cielo donde estaban todas las estrellas, porque Él se lo había prometido. Así será tu descendencia. Entonces vemos aquí el nacimiento de Isaac. La palabra Isaac, o el nombre de Isaac, significa el que hace reír. Yo me imagino que le pusieron este nombre porque cuando Dios le da la promesa a Abraham y a Sara, Abraham tenía el cuerpo como muerto, la matriz de Sara era estéril, y Él les da la promesa, y aquí los dos se estallaron de la risa y dijeron: no, hombre, cómo nos están vacilando, jamás nos van a dar esto. Entonces le pusieron a Isaac el que hace reír, porque había traído gozo a sus vidas. Obviamente cuando nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía aproximadamente 90 años, o sea, no eran unos chiquillos, no eran unos adolescentes, no eran unos prejuveniles, no estaban en la edad media, estaban ya envejecidos totalmente. Me imagino que las fuerzas se les habían ido, me imagino que sus cuerpos ya no tenían la misma capacidad para poder jugar con un niño. Ustedes saben cómo es el juego con los niños, y cómo hay que andar con ellos, y cómo hay que correr con ellos, cómo hay que tener cuidado con ellos. Cuando se desaparecen hay que salir corriendo a ver dónde están. Pero con la bendición de la promesa que Dios les había dado, también vino la fortaleza sobre sus cuerpos, porque aquí la historia nos enseña claramente todo lo que Abraham hacía con su hijo. Ahora, Isaac vio
cómo la mano de Dios estaba sobre su padre. Isaac creció viendo esa mano poderosa de Dios sobre la vida de su padre, quien lo crió conforme a lo que Dios le había dicho que lo criara. Él vino y tomó cuidado de su hijo, porque esa promesa está sobre cada uno de nosotros los que somos padres. Dice la Biblia que herencia del Señor son los hijos. A los hijos tenemos que cuidarlos. Los hijos, por más grandes que sean, siguen siendo hijos y tenemos que tener cuidado sobre ellos. Tenemos que orar por ellos, tenemos que guiarlos, aún tenemos que abrazarlos, aún tenemos que decirles te amo, aunque nuestro chiquito sea de 40 años, no importa, siguen siendo hijos y los tenemos que amar, porque eso es lo que Dios nos demanda. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham con Isaac, lo estaba criando de acuerdo a como Dios le había dicho, criándolo en sus promesas, en la presencia de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer, meter a nuestros hijos y a nuestra familia en medio de la promesa de Dios. Entonces, lastimosamente muchas personas han dejado a sus hijos botados, muchas personas solamente proveen para sus hijos, pero eso no va de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso tienes que acercarte nuevamente a tus hijos, tienes que bendecir a tus hijos. Pero aquí vemos a Isaac cómo crece viendo cómo la mano de Dios prosperaba a su papá, cómo financieramente lo prosperaba, pues dice la Biblia que Dios lo había bendecido en todo y que Abraham era riquísimo, tenía camellos, tenía ganado, tenía haciendas, tenía empleados, todo. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre el pacto que Dios había soltado sobre Abraham. Te bendeciré y haré de ti una nación gigantesca y todas las naciones serán benditas en ti. O sea, Dios había dado esta promesa maravillosa a Abraham y su mano estaba cumpliendo ahí esa promesa. Y todo esto lo estaba experimentando Isaac. Él se quedaba asombrado viendo, wow, cómo Dios bendice a mi papá. Creció escuchando las historias que contaban sus papás. Yo me imagino que se sentaban muchas veces los dos papás con su hijo, como tienen que ser los papás, y pasar ese tiempo en familia con todas las redes apagadas. Hoy no, porque estamos conectados, pero por supuesto con los teléfonos apagados, con el televisor apagado, un tiempo entre familia donde ellos venían y contaban historias. Me imagino cuando le contaron la historia de que Lot, su sobrino, había sido secuestrado y cómo Abraham había derrotado al ejército de aquel rey Kedorlaomer, ¿verdad? Y él recuperó todas las cosas. Me imagino que también le hablaban acerca de la llegada cuando Melquisedec vino y bendijo a Abraham, cuando Abraham trajo sus diezmos delante de Melquisedec y Melquisedec lo bendijo. Me imagino también que le hablaron acerca del rey Abimelech cuando tomó a Sara como una de sus concubinas, y llegó Dios y se le apareció y le dice: muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso el marido tiene que tener una sola mujer y la mujer un solo marido, y esto lo dice claramente la palabra del Señor. Y por supuesto, seguro muchas veces y repetidamente, seguro le hablaron acerca de cómo Dios los sacaba de la tienda en los momentos que estaban desanimados y estaban tristes y en desesperación. Isaac experimentó también muchas cosas de ellas, como aquella mañana cuando su papá le dice: Isaacillo, vámonos a dar una vuelta, vamos a ir a la montaña. Sara, no venimos por 3 días porque vamos a ir a la montaña, vamos a ir a pasar un tiempo ahí, mi hijo y yo. Y se fue con todos sus empleados a un monte llamado el monte Moriah, y ahí llevó a Isaac, su hijo, y de un momento a otro, en el pie del monte, él se vuelve a Abraham y le dice a sus empleados: quédense aquí, mi hijo y yo vamos a subir, adoraremos a Dios y volveremos a bajar. Esto lo dice en Génesis 22:5. Entonces, en ese día, me imagino cuando llegaron arriba y Isaac, como todo muchachito, preguntando: papá, pero ¿cuál es el sacrificio? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es aquí? ¿Cuál es allá? Sin embargo, Abraham se volvió y le dijo: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Pero Abraham siguió creyendo en la fidelidad de la promesa de Dios, que la mano de Dios estaba sobre ese pacto de bendición que estaba sobre él. Y como no llegó nada, él llegó y puso a su hijo, lo puso como sacrificio, extendió su mano ya cuando, casi en el momento cuando lo iba a degollar para que el pacto de sangre corriera. ¿Sabes qué? El ángel del Señor vino y le dijo: Abraham, tranquilo, no lo hagas, ya sabemos lo que hay en tu corazón. Hay un corazón fiel,
un corazón que honra a Dios, un corazón que le cree a Dios. Ahora, la otra parte, ¿por qué Abraham lo hizo si él había esperado tanto tiempo por Isaac? Porque él tenía la plena confianza de que la bendición de Dios, si era el caso que él fuera a degollar a su hijo, que la bendición de Dios lo iba a resucitar, que la bendición de Dios lo iba a volver a levantar. Sin embargo, Dios tiene estrategias totalmente diferentes. Cuando el ángel le dijo a Abraham, detente, Abraham se detuvo, inmediatamente apareció ahí un pequeño cordero. Y entonces viene la historia y nos habla claramente cómo Abraham en Génesis 22:18 llamó a aquel lugar Jehová proveerá. ¿Sabes una cosa? En estos momentos difíciles, tal vez le has entregado a Dios algo, tal vez no le has entregado a Dios algo, pero cuando Dios mira nuestro corazón y le entregamos lo mejor a Él, ¿sabes una cosa? Dios va a proveer para tu vida. Por eso Abraham lo tenía tan arraigado en su corazón, porque él sabía que la bendición estaba sobre él, que Dios no lo iba a defraudar, que Dios le había hecho una promesa y que la mano de Dios estaba sobre su vida, esa mano de bendición. Y ¿sabes una cosa? Aquí vemos la historia de Isaac. ¿Y cómo hablamos acerca de la mano de Dios? Porque hemos visto la mano de Dios hacer cosas tan grandes, pero una cosa es ver la mano de Dios sobre otros actuando. Eso es muy lindo cuando vemos que la mano de Dios bendijo a un hermano, que la mano de Dios le proveyó para pagar una deuda, cuando la mano de Dios vino sobre aquel cuerpo enfermo, cuando la mano de Dios le trajo a aquella persona la restitución, cuando la mano de Dios trajo cobertura sobre aquella familia, protección sobre aquella otra persona, cuando le trajo un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa es ver a la mano de Dios actuar sobre la vida de otros, pero otra cosa es creer que la mano de Dios va a traer bendición a mi vida, porque hay que creerlo para atraer esa bendición a la vida de cada uno de nosotros. Isaac, por ejemplo, después de disfrutar una vida de abundancia en la casa de su padre, Abraham era riquísimo, como dicen las escrituras y lo leímos anteriormente, tenía de todo, era una hacienda gigantesca, tenía muchos empleados, tenía vacas, tenía de todo lo que cualquier persona hubiera deseado tener y lo tenía en abundancia, de manera que Isaac nació de esta forma. Nunca hubo escasez, siempre hubo abundancia de alimentos. Los domingos cuando se ponía a ver televisión pedían pizzas, pedían pollo, pedían esto, a la mañana siguiente pedían desayuno, pancakes a un lugar, al otro lado, viajaban, hacían esto, hacían lo otro. Nunca hubo escasez, era una gran abundancia, los empleados le servían, me imagino que dormía envuelto en sábanas de seda, me imagino que tenía el último celular, la última tecnología, tenía el internet más rápido, todo lo mejor lo tenía Isaac, era lo mejor para él porque era el chineado de su papá y su mamá, ellos lo amaban y era la promesa cumplida y Dios los había bendecido tanto. Y sabes una cosa, tenemos que bendecir a nuestros hijos con lo que Dios nos ha dado. Dios no solo nos dio a los hijos para que los criemos, si tenemos la oportunidad de bendecirlos financieramente, también tenemos que hacerlo. Si podemos ayudarlos, también tenemos que ayudarlos, porque sabes una cosa, la bendición que Dios nos ha dado tiene que ser transferida hacia nuestros hijos y por supuesto hacia nuestras generaciones. Entonces, Isaac está acostumbrado a todo esto, pero de un momento a otro llega la realidad, lo que yo llamo la puñalada por la espalda, lo que nosotros no esperamos. Él estaba viviendo tranquilo, sin embargo él ya ve envejecer todavía más a su papá. Se imagina este jovencito ya de 17 años jugando o hablando, o teniendo alguna experiencia deportiva con un papá de 117 años, wow. Pero de un momento a otro ya llegó la realidad. Abraham partió con el Señor. Y aquí vemos a Isaac con su familia, todavía viviendo de lo que su papá había dejado, todavía disfrutando de la promesa de Dios sobre su papá, pero de un momento a otro viene una gran hambruna en la tierra donde estaba viviendo Isaac. Experimenta algo extrañísimo para él, porque él nunca había pasado una necesidad. Él sabía que la bendición de Dios que estaba sobre su casa, o sea, la casa de su padre, él la podía disfrutar y nunca había experimentado nada malo. Tal vez en este momento digas, pastor, yo nunca he experimentado algo como lo que estamos viviendo ahora. Bueno, yo tampoco, y mucha gente tampoco, pero ¿sabes qué? La bendición de Dios está sobre nosotros para guiarnos a través de esta crisis y sacarnos adelante. Y en eso vemos esta gran hambruna en la tierra donde vivía. Él estaba acostumbrado a la abundancia, como dijimos ahora, pero lamentablemente Isaac había visto la mano de Dios sobre su padre, pero no había experimentado ni creído la mano poderosa de bendición de Dios sobre el pacto, sobre la vida de él. Entonces, ¿qué hizo? Hizo lo que todos los demás hicieron. Se olvidó de la bendición de la mano de Dios y se fue a Egipto. Él le dijo a su esposa,
recojamos todo, recoja a los chiquillos, recoja ahí todo lo que las patinetas, recoja todo y nos vamos de aquí, vamos para Egipto. ¿Sabes? Egipto representa el sistema financiero mundial. La dependencia de los préstamos, de los intereses, de las tarjetas de crédito, de los intereses de usura, la dependencia de sistemas gubernamentales, la dependencia de aquellas personas que nos pueden ayudar. Eso representa a Egipto. Y cuando van camino a Egipto, ¿sabes una cosa? Dios inmediatamente lo detuvo. Yo me imagino esa voz estruendosa de Dios ahí en medio camino y le dijo: Isaac, detente. ¡Wow! Me imagino que él llegó y dijo: ¿pero qué es lo que está pasando? Y dice en Génesis 26, versículo 2, allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, así confirmaré el juramento que le hice a tu padre. ¡Wow! La misma bendición que Dios le había dado a Abraham, Dios se la estaba repitiendo en voz audible a su hijo Isaac. Su hijo Isaac no había creído, su hijo Isaac no había experimentado. Sin embargo, la fidelidad de Dios, su buena mano estaba sobre la generación de Abraham. Por eso esa buena mano está sobre ti y está sobre mí, porque nosotros tenemos la misma descendencia. Y sabes, Dios le estaba confirmando el pacto de la bendición a través de su mano poderosa. Ahora, ¿qué tenía que hacer Isaac? Tenía que creer. Cuando Dios le dice: no vayas a Egipto, me imagino que por la mente de Isaac pasaron muchas cosas. ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo voy a hacer para pagar las deudas? ¿Cómo voy a hacer con la tarjeta de crédito? ¿Cómo voy a hacer con la cuota de la casa? ¿Cómo voy a hacer con la electricidad? ¿Cómo voy a hacer para ir al supermercado? Yo voy corriendo a Egipto a ver si consigo un préstamo. Voy corriendo donde aquella persona a ver si me ayuda. Voy corriendo al gobierno a ver si me da esto o lo otro, o aquí o allá. Pero Dios le dijo: detente. Yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, porque mi bendición es más grande que lo que cualquier sistema humano gubernamental te pueda ofrecer. Amado hermano, amada hermana, la bendición de Dios que está sobre cada uno de nosotros nos va a suplir todo aquello que necesitamos. Así como lo experimentó Abraham cuando tenía que literalmente matar a su hijo, él le proveyó el cordero para que no le hiciera daño a su hijo, sobre el cual también estaba la promesa. Y te tengo una buena noticia: Dios te va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús todo lo que necesitas. Pero pastor, ¿cómo hago? Créelo, decláralo, vívelo, experiméntalo, interiorízalo para que luego pienses de esa manera. Y dice la palabra del Señor que la mano de bendición le dio derecho a ser bendecido. Esa mano le abrió el camino, le dio derecho a ser una persona bendecida en una tierra en crisis, en una tierra en una pandemia de hambre, pero algo espantoso y terrible. Era una tierra árida, una tierra llena de escorpiones, llena de serpientes. Usted tiraba ahí un árbol y inmediatamente desaparecía por la gran sequedad, el gran calor que hacía en ese lugar. Sin embargo, Dios le dice: quédate aquí. ¡Wow! ¡Qué obediencia hay que tener para creerle a Dios y para hacerle caso a Dios! Que en medio de la peor crisis, si nos dicen quedémonos, tenemos que quedarnos. Dios le da una promesa de que lo bendecirá. Dice el versículo 6: se quedó en Gerar, así se llamaba el lugar. Obediencia, me habla esto. Él se quedó por obediencia. En Egipto podía obtener lo que quisiera. Podía obtener la pantalla de 60, podía obtener el carro nuevo, podía obtener un viaje, podía obtener muchas cosas con intereses y haciéndose esclavo de una deuda. Porque eso es el sistema de Egipto. Pero sabes una cosa, Dios le dijo: quédate. Y él le creyó al Señor. Esto me habla de obediencia, pero también me habla de un proceso, porque toda obediencia va acompañada de un proceso. Esto se llama esperar en Dios. Y cuando esperamos en Dios, en sus promesas, Él las va a cumplir. Entonces, este proceso y obediencia, que es lo que lamentablemente más nos cuesta, porque todas sus promesas y todas sus bendiciones están acompañadas de obediencia y de procesos. Sus promesas tienen principios, eso es obediencia, hay que cumplir el principio. Yo quiero ser obediente al Señor, ok, cumplamos el principio, pero también tenemos que esperar.
tenemos que estar en un proceso de espera, y ese proceso muchas veces nos va a desesperar, ese proceso muchas veces nos va a hacer dudar. Le pasó a Abraham, le pasó a todo el mundo le ha pasado. Hermano, no te sientas mal si has dudado en medio del proceso, pero sigue agarrado de la mano de Dios, sigue esperando, porque esa mano está allí, y esa mano no te va a engañar nunca, porque todo lo que has sembrado, ¿sabes una cosa? Va a producir. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Dios le dijo, quédate en esta tierra y yo te voy a bendecir. Y él lo creyó y comenzó a sembrar. Y sabes una cosa, lo que has sembrado va a producir fruto en abundancia. Comienza a regar, a fertilizar esas semillas que has sembrado con fe, y vas a recoger abundantemente en el nombre de Jesús. Ahora, había un proceso de obediencia y había un resultado. La mano de Dios sobre su pacto de bendición en Isaac y su descendencia. Ya estaba sobre Abraham, ahora fue traspasada a Isaac, y ahora estaba sobre su descendencia, ya que Isaac había hecho todo con una actitud de fe. Todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser con una actitud de fe. Cuando vas a diezmar, cuando vas a ofrendar, con una actitud de fe. Cuando vas a bendecir a otra persona, con una actitud de fe. Cuando vas a leer la palabra de Dios, con una actitud de fe. Cuando vas a actuar en obediencia, con una actitud de fe. Cuando vas a cumplir un principio, con una actitud de fe. Isaac había hecho todo con una actitud de fe, pues sabía que Dios haría lo que hizo en él, lo que había hecho por su padre Abraham. El versículo 13 dice: así fue Isaac acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. ¿Por qué? Por obediente y por someterse al proceso. Si se hubiera ido para Egipto, muy probablemente hubiera tenido que vender sus hijos en esclavitud, muy probablemente a su esposa, y todo le hubiera salido al revés, porque cuando actuamos en nuestra propia prudencia, las cosas se desordenan. Pero Dios le había dado una directriz: quédate en Gerar, porque yo te voy a bendecir. Y eso fue lo que hizo. Y eso causó, lamentablemente, pero es algo que nos sucede a nosotros los bendecidos, eso causó envidia sobre los filisteos y comenzaron a molestarle. La palabra nos enseña, y hay una gran historia, que los filisteos habían cerrado un montón de pozos de agua que había hecho su padre Abraham. Sin embargo, los habían cerrado. Aquí vemos cómo viene Isaac con esa bendición de la mano de Dios sobre el pacto que había hecho sobre él, y comienza a abrir los pozos y uno los cierran, y comienza esa guerra, porque sabes una cosa, cuando somos bendecidos, muchas personas van a tener envidia. Pero sabes una cosa, agradémosle a Dios, agradezcámosle a Dios, y todo aquello que nos digan, sabes una cosa, que no tenga relevancia en tu vida, cuida tu corazón. Entonces esa mano de Dios estaba sobre él para defenderle. En el versículo 24 dice: se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, yo estoy contigo. Por amor a mi pacto con mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Hermano, hermana, en estos tiempos tan difíciles no temas. En estos tiempos de sequedad no temas. En estos tiempos cuando no ves tu cosecha todavía, no temas. Tal vez has sembrado y no estás viendo tu cosecha. Tal vez has dado pasos de fe y no estás viendo el resultado. Tal vez has estado orando y pidiéndole a Dios y tal vez parece como que no hay respuesta. ¿Sabes una cosa? No temas, no temas. Eso le dijo el Señor nuevamente a Isaac después de que lo había bendecido, porque una vez que vemos la bendición de Dios, comienza a generar más y más y más y más bendición. Y se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. ¿Qué le estaba diciendo? Yo fui el que bendije a tu padre y ahora te voy a bendecir a ti. No temas, por favor, no temas. Yo estoy contigo por amor a mi pacto con mi siervo Abraham. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Esa bendición está sobre nosotros, pero lo primero que el Señor le dice es: no temas. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, en medio de las peores circunstancias, nos va a visitar el espíritu de temor. Pero hoy, con la autoridad de la bendición, con la autoridad de esa mano poderosa de bendición sobre el pacto que Dios ha hecho sobre nosotros, Él va a alejar ese espíritu de temor de nuestra vida. Así que si puedes repetirlo conmigo ahí donde te encuentras:
Comienza a decir: yo no vuelvo a temer, no voy a temer nunca más, porque la mano de Dios está sobre mí. Y sabes una cosa, esa mano de bendición sobre su pacto nos va a traer y nos va a llevar a lugares extraordinarios. De manera que, aunque tengamos que quedarnos en un lugar donde pensamos que no va a haber fruto, la mano de Dios va a producir mucho fruto en cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga muchísimo, y vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que nos ministre a través de un canto, a través de una adoración hacia Él. Así que levanta tus manos en este momento y comienza a declarar la bendición de Dios sobre tu vida. Vamos, declara que la bendición está sobre tu vida ahora. Oh amado Dios, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, Señor, y suelto la bendición sobre ellos, para que en este momento, Señor, la promesa de bendición que tú has hecho a sus vidas se desate ahora mismo en el nombre de Jesús. Que esa bendición tan poderosa sobre el pacto que has hecho sobre ellos, Señor, destruya toda maldición de ruina, de pobreza, de enfermedad, de desánimo, de frustración, ahora mismo sea destruida por el poder de la bendición. Que en el nombre de Jesús tu bendición visite a padres e hijos, hijos y padres, Señor. Que se vuelvan los corazones nuevamente, Señor, en amor y en bendición, Señor. Que toda disensión y todo pleito se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Amado Dios, que lo que tu pueblo ha sembrado produzca mucho fruto, fruto en abundancia, Señor, en este momento. Vamos, levanta tus manos y comienza a declarar que la bendición está sobre tu vida. Has estado temeroso, has estado escuchando esas voces de los que te tienen envidia, de los que te han dicho es que porque vas aquí o porque escuchar la palabra. No, comienza a declarar: la bendición está sobre mi vida, la mano de bendición sobre su pacto está sobre mí, está sobre mis hijos, está sobre mi casa, está sobre mis finanzas, y voy a comenzar a experimentar un tiempo de abundancia, un tiempo de multiplicación, un tiempo de cielos abiertos, un tiempo donde gracias Dios por amarme tanto, porque ese amor ha traído la bendición sobre mi vida, Señor. Gracias, Señor. Recuerda, lo que has sembrado va a producir fruto. No estoy hablando de cantidad, estoy hablando del corazón. Lo que has sembrado, donde quiera que lo has sembrado, ¿sabes una cosa? Va a producir mucho fruto. Vas a disfrutar de ese fruto. Dicen que Isaac cosechó al 100 por 1. La bendición hace que se multiplique todo en tu vida. Eres bendición, eres bendición, eres bendición. Comienza a declarar: yo soy bendecida, mi casa es bendecida, mis hijos son bendecidos, mis generaciones son bendecidas. Oh bendito Dios, gracias por bendecirnos tanto, Señor. Gracias por bendecirnos tanto. Que hoy todo pensamiento de maldición sea diluido en la sangre de Cristo ahora mismo. Pensamientos de derrota, de frustración, de incredulidad, ahora mismo se van, y comienzas a pensar en bendición, porque eres bendecido y la bendición de Dios está sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Vamos, sigue adorando al Señor, sigue adorando al Señor, sigue adorando al Señor. Vamos, decláralo: yo soy bendecido. Tal vez estás o estamos en una tierra árida, pero la bendición de Dios va a hacer que esa tierra produzca mucho fruto. Y de esa aridez, ¿sabes una cosa? Van a brotar ríos de agua, ríos de bendición, donde quiera que te encuentres. Oh, gracias, Señor. Gracias por cubrirnos con tu gracia, Señor. Vamos, decláralo. Vamos, decláralo, decláralo, decláralo. Vamos a ser tan bendecidos. Vamos a ser tan bendecidos. Vamos, decláralo. Vas a ser muy bendecido, vas a ser muy bendecida. La bendición de Dios está sobre tu vida. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu mano poderosa, Señor. Tú vas a proveer, como lo dijo Abraham. Este lugar se llama tierra de provisión. Vamos, declara que tu casa es tierra de provisión. Tu hogar es tierra de provisión. Tu familia es tierra de provisión, donde Dios va a proveer absolutamente todo.
Oh, gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Hermano, hermana, que Dios les bendiga más de lo que ya son. Recuerda, activa su bendición. Vive en bendición. Escucha la voz de Dios a lo que Él te ha dicho que hagas. Toda obediencia y proceso van a traer la abundancia de bendición sobre tu vida. Que el Señor los bendiga muchísimo y que la pasen súper bien.